de la materia, de la cátedra. Eh, Porque les decía que la semana que viene no hay actividad. Entonces, bueno, eh, por eso nos faltaría en realidad, con una clase más estaríamos bien, pero no va a haber inconveniente. Entonces, si quieren ir tomando nota, vamos a poner de título procedimientos y funciones. ¿Me escuchan bien? Bueno, perfecto. Bien, bien. Bien, entonces ponemos procedimiento de funciones, dos puntos. Eh, Uno de los métodos más importantes para resolver un problema es dividirlo en problemas más pequeños. Y ahora después lo explicamos bien. Y entre paréntesis pongan subproblemas. Punto. Profe, ¿no me lo podría repetir todo de nuevo? Sí. Uno de los métodos más eficientes, ahí lo pusieron, porque como voy cambiando las palabras por ahí, uno de los métodos más importantes para resolver un problema, perfecto. Entonces, subproblema. Punto. Eh, Punto aparte. Esta técnica se denomina divide y vencerás. Y el método se llama método descendente. Punto. Punto aparte. El problema se resuelve mediante un programa principal llamado conductor, entre paréntesis, y los subprogramas. Y entre paréntesis coloquen procedimientos y funciones. Punto aparte. Y ahora colocamos subprograma, dos puntos. Es aquel que realiza una tarea concreta mediante una serie de instrucciones y se clasifican en procedimientos y funciones.
y se clasifican. Se clasifican en procedimientos y funciones. Punto. Y ahora les comparto para que copien este pequeño esquema de programa principal y los módulos en los que se puede dividir o que puede convocar ese programa principal que se llama generalmente programa conductor. Y que como ejemplo es cualquiera de los programas que ustedes hayan hecho. Ahora vamos a ver cómo insertamos ahí un procedimiento o una función. Y luego de esto, de que realicen este esquema, ponemos el título de funciones. ¿Digamos ese código también? No, no, el código no. ¿Qué ponemos entonces? ¿Funciones de título? Funciones, sí. Después lo vemos el código. Yo les voy a pasar, les voy a subir a la plataforma programas que están resueltos con funciones y procedimientos. Y la idea que ustedes para practicar realicen cualquiera de los diagramas que ya vimos, pero apliquen en lo que ustedes consideren una función, por ejemplo, o un procedimiento. Y la segunda evaluación se va a tratar de eso, un programa de más o menos de las características que estuvimos viendo, pero donde yo les diga específicamente que apliquen una función o un procedimiento, o ambos, ¿no? Entonces, ahora colocamos funciones dos puntos, es un subprograma que recibe como argumentos o parámetros datos de tipo numérico o no numérico. Y entre paréntesis coloquen char, string, boolean, no, separado por coma, u otros. Cierra el paréntesis y devuelve un resultado único. Punto aparte. Y ahora coloquen. Pascal tiene dos tipos de funciones.
Pascal tiene dos tipos de funciones. El regalo te lo damos el domingo, cuando esté Fede y Nico. Me olvido. Uno, funciones predefinidas o internas, que son las que ya hemos visto, ¿no? Y dos, funciones definidas por el usuario. ¿Cuál es la primera? Funciones internas o predefinidas. Si quieren, pongan como ejemplo, no sé, seno, coseno. ¿Y la 2? Y las dos son las funciones definidas por el usuario. O sea, los ejemplos, no sé, vamos a poner algunos. ABS, algunos les había dado, lo mismo, SQRT, square root, la raíz cuadrada, ¿recuerdan? Trunc. Trunc, función exponencial. Bien. Y ahora, en funciones definidas por el usuario, 2 puntos. Pongan. Subprograma que devuelve un único resultado. Y es a la que previamente se llamó. Denme un segundo que tengo que contestar un mail.
Ahora sí. Entonces, aquí declaraciones locales y el cuerpo begin o sea, este es el formato de una función. La función, cuando la invoquemos, le vamos a enviar por lo menos un parámetro, ¿no? Indicándole qué tipo, real, integer, float, char, y los parámetros separados por coma. Luego dos puntos y el tipo de valor o el tipo de variable, ¿no?, en el cual va a dar el resultado de la función. Después hay declaraciones, o sea, si la función necesita utilizar variables, esas variables van a ser locales. ¿Qué quiere decir que son locales? Que solamente son válidas dentro de la función. Y un cuerpo principal. Dentro del cuerpo principal debe estar el nombre de la función con el valor a devolver. O sea, así devuelve la función el valor. Instanciándolo en el nombre de la función. Entonces, debajo de esto, vamos a copiar 4 consideraciones. 1. La función solo devuelve un valor. Bien. La función solo devuelve un valor que coincide con el tipo de variable definido en la cabecera. Punto. 2. O sea, se está refiriendo acá, al tipo que dice acá, ¿no? Dos, la lista de parámetros formales son los identificadores utilizados para recibir valores del programa principal. Punto. Repito, la lista de parámetros formales son los identificadores utilizados para recibir valores del programa principal. Punto aparte. 3. En el cuerpo de la función debe existir una instrucción que sea el nombre de la función.
Bien. Y ahora sí, en el cuerpo de la función debe existir una instrucción que sea el nombre de la función. Como les escribí yo. Bueno, este esquemita que está acá, que es importante que lo copien, sería como es un programa con procedimientos y funciones. O sea, tenemos el programa identificador, ustedes ya saben, definimos la constante, tipo de datos, si hay variables, y luego de las variables se definen los procedimientos y las funciones. Y luego viene el begin y el end del programa principal. Entonces, si hay procedimientos y funciones, deben ser definidas en esta parte. Después vamos a ver dónde se invocan. Se invocan dentro del cuerpo principal. Me avisan cuando... Cuando copiaron, ¿eh? Entonces, ¿se entiende cómo es digamos, la sintaxis? Ahora vamos a ver en un ejemplo eh, cómo invoco a la función dentro del programa principal. O sea, dentro del begin y end principal, ¿no? Donde dice sentencias del cuerpo del programa. Cuando esté copiado me avisan. Bueno,
Eh, Acá tenemos un programa que calcula el mayor de 3, problema que ya habíamos resuelto, pero lo hace con una función. Fíjense, defino variable, defino la función que va a tener como input 3 variables de tipo integer. ¿Está bien? Y va a devolver un resultado. No tengo variables locales, directamente defino la función. Fíjense, acá devuelvo el resultado, en el caso de que sea 1, instanciando el nombre de la función con igual y 2 puntos, ¿no? Termina la función y empieza el programa principal, donde pido que se ingresen los 3 números y directamente acá llamo a la función después del write mayor y mando o envío, mejor dicho, los 3 parámetros y voy a obtener el resultado, ¿no? Me va a devolver el resultado. Vamos a ejecutarlo. Bien. Entonces, fíjense qué hicimos. Esto es un ejemplo pequeño, pero dividimos el programa principal, digamos, el problema en un programa principal que llama a una función que resuelve o que tiene un objetivo específico. En este caso, devolverme el mayor número de 3. ¿Se entiende el ejemplo? No, no entiendo por qué tiene el A1, por ejemplo, y después no va el A1. Porque esto A1, B2 y C3 son parámetros ficticios que tienen valor dentro de la función, nada más. O sea, A se va a instanciar en A1, el valor de A, B en B2 y C en C3. Esos nombres de variables solo sirven dentro de la función. Pero se le puede poner el mismo nombre si uno quisiera. Sí, pero son distintas variables. No es conveniente. Si vos pones A, B y C dentro de mayor, va a funcionar. Pero la variable A dentro de la función no es la misma que A fuera de la función. Son 2 variables distintas que tienen el mismo nombre. ¿Se entiende? No es la misma variable. Por lo tanto, se aconseja utilizar otros nombres de parámetros. Entonces, llamo a la función, le envío los parámetros y me devuelve un valor entero. O sea, eso se llaman parámetros valor. Bueno, si vemos otro ejemplo, si quieren.
No hace falta que lo copien, yo se los voy a enviar. El tema es entender. Este resuelve la potencia, ¿no? Utilizando la fórmula exponencial. O sea, el exponente, porque sabemos que aplicando logaritmo. Entonces, defino la función potencia con la fórmula y, en este caso, le voy a enviar, va a recibir 2 parámetros reales y va a entregar un resultado real. Bien. Entonces, ingresamos la base del exponente, llamamos a la función enviándole los parámetros, ¿no? Bueno, y esto es solo la impresión del resultado. Entonces, para tener en cuenta, siempre una función recibe por lo menos un parámetro, uno o más parámetros indicando el tipo de parámetros y devuelve un solo resultado. En el caso de que yo necesite mandar 2 variables de distinto tipo, haría así, por ejemplo, ¿no? Pondría ahí integer, coma, la otra variable con el otro tipo, ¿no? En este caso, bueno, como son las dos de tipo real, las separo por coma. Bien. A ver si tengo una función que no sea no numérica. Fíjense, esta función devuelve un resultado boolean, ¿no? ¿Qué me dices? Si ingreso un número y me dice si está dentro del rango, o sea, es mayor o igual a 10 o menor o igual a 20. Y me devuelve verdadero o falso. O sea, recibe un número entero y devuelve un boolean. ¿No? Probar un número afuera. Bien, muy sencilla. Lo único que hace es toma el o sea, si esta pregunta es verdadera, rango válido va a tomar el valor verdadero, true, si no, false. Entonces, la idea es que ustedes resuelvan algunos de los problemas que vimos. Yo les voy a dar después una serie de trabajos para que practiquen y les voy a dar la resolución de función de estos 3 o 4 que vimos. Bien. ¿Tienen alguna duda sobre esto, la función?
O sea, siempre lo que hay que tener en cuenta es que me devuelve un solo resultado y que las variables, o sea, tengo que enviarle cuando la convoco tantas variables como definí arriba la función. Y los parámetros deben ser del mismo tipo. Si no, el compilador me va a dar error. Bien, si no hay duda, vamos a pasar a procedimientos, que es un poquito más, no complejo, sino que tiene más variantes. No, la complejidad es la misma. Entonces, de título colocamos procedimientos. De título, Procedimientos. Entonces, colocamos 2 puntos. Programa que realiza una tarea específica. Punto seguido. Esto ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Puede recibir o no parámetros del programa principal. Que realiza el llamado. O sea, puede recibir o no parámetros del programa principal que realiza el llamado. parámetros, porque no lo entendí la última parte. Puede recibir o no parámetros del programa principal que realiza el llamado. Y devolver ningún coma. Uno o más valores a dicho programa llamador. Punto. ¿Uno o más valores? A dicho programa llamador. Punto. Entonces, esto no lo copien. Ahora lo vamos a ver en la pizarra. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo invoco o defino un procedimiento, puedo definir un procedimiento sin parámetros. O sea, cuando lo voy a invocar el nombre del procedimiento solamente. Y no le envío parámetros. Y el procedimiento hace algo y lo resuelve, como si fuera un programa independiente. Por ejemplo, puedo usar un procedimiento para hacer la parte de lectura o para hacer la impresión. Entonces el procedimiento muestra la impresión y puede ser que no le envíe ningún parámetro. No es lo más común, pero se puede definir un procedimiento sin parámetros. Después, el formato 2 es que define un procedimiento solamente con parámetros de entrada. No devuelve resultado, pero sí
recibe parámetros. Y el tercero, con una lista de parámetros de entrada y salida. Y ahora, esto que explicamos lo vamos a documentar. Bien. Entonces, el formato 1 sería procedure, nombre del procedimiento, ¿no es cierto? Variables locales, si es que se necesitan. Begin, cuerpo, procedimiento, end. O sea, muy sencillo. Fíjense que no devuelve nada. Esa es la diferencia con la función. La función siempre devuelve un valor. Formato 2. Es este. O sea, el procedimiento, el nombre del procedimiento y, entre paréntesis, lista de parámetros de entrada. Y el formato 3, que es, digamos, es una variante del 2. Lista parámetros de entrada, punto y coma, la palabra reservada var y lista parámetros entrada y salida. Los parámetros var pueden ser, perdón, barra salida. Cierro, punto y coma. Los parámetros var, o sea, que pueden ser de entrada o de entrada-salida, que son parámetros variables que devuelven resultado, se antepone la palabra reservada var. Estos serían los posibles formatos de un procedimiento.
lo tengan copiado, me dicen. Y continuamos con el dictado. Bien. Bien, coloquen de título, transferencia de información a desde procedimientos. Dos puntos, los parámetros. Profe, ¿puede repetir, por favor? Sí, cómo no. Transferencia de información a barra desde procedimientos. Dos puntos, los parámetros.
Bien, punto y aparte. Una de las características más importantes de los procedimientos es la posibilidad de comunicación entre el programa principal y el / los procedimientos. Punto seguido. Principal, Y el / los procedimientos. Punto seguido. Esta comunicación se realiza a través de una lista de parámetros. Punto. ¿Podés repetir, profe? Sí. Esta comunicación se realiza a través de una lista de parámetros. Punto aparte. Y ahora coloquen parámetro. 2 puntos. Vamos a definir qué es un parámetro. Colocamos método para pasar información y viceversa. Punto. Punto seguido. El parámetro es una variable. Punto. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien es una metodología para pasar información, el medio es una variable. Eso es lo que significa un parámetro. Punto aparte. Hay 2 tipos de parámetros. Dos puntos de entrada y de salida. Profe, uno sería entrada y el otro sería salida, ¿no? Exactamente. Que los que son de salida, que llevan la palabra reservada var.
pero también pueden ser de entrada, se pueden, por eso hoy los definimos como entrada-salida. Punto. Seguido. Los de entrada van del programa principal al procedimiento. Los de entrada, entonces, repito, los de entrada van del programa principal al procedimiento. Y los de salida son calculados en el procedimiento y deben volver al programa principal. Punto. Aparte, como subtítulo, correspondencia entre parámetros. Dos puntos. Los parámetros en la invocación del procedimiento coma, orden y tipo con los parámetros ficticios de la declaración del procedimiento. Punto. Punto aparte. Perdón, punto seguido. Es decir, coma, debe haber una correspondencia entre los parámetros actuales y los ficticios. Punto. Punto aparte. Esto no lo copié. No recuerdo hoy el compañero que preguntó que no veían la función porque yo mandaba unos parámetros y los recibía de otro nombre. Ahora, digamos, se ve, digamos, con esta definición, cuáles son cómo es la correspondencia. Los ficticios son los que están definidos en la función. Los que reciben los valores de los parámetros que enviamos cuando invocamos a la función, o el procedimiento en este caso. Pero es lo mismo.
O sea, cuando la teoría se está refiriendo a los parámetros ficticios, son los que vimos en los ejemplos de la función. ¿No? Recuerdan que me preguntaron, ¿por qué no se llaman igual? Porque no es conveniente, son parámetros ficticios, y si yo los llamo igual, tienden a complejizar la cosa. Porque además esos son parámetros locales, o sea, valen dentro de la función del procedimiento. Y los parámetros globales son los que yo defino al principio del cuerpo principal del programa. Y esos se pueden usar tanto dentro como fuera del procedimiento. Pero, ¿qué pasa? Tampoco conviene utilizarlos dentro del procedimiento, porque se pueden confundir con parámetros locales. Entonces, siempre conviene tener las cosas separadas. Parámetros globales los trabajo fuera, los trabajo en el programa llamador o programa principal. Los parámetros que son locales, obviamente los tengo que trabajar dentro del procedimiento función que defino. Y lo aconsejable es que no tengan el mismo nombre que algún parámetro global. Eso después lo vamos a dictar. Debajo pongan, luego de ficticio, punto aparte, tipo de parámetros, dos puntos, valor y variable. Valor y variable. Entonces ponemos un ejemplo, ¿no? Esto sería en real, punto y coma, var. Vamos a poner real también. Bien. Estos son parámetros valor. Y estos de acá parámetros variables. Entonces, los parámetros variables están por la palabra reservada var. Y ahora vamos a dictar, una vez que copien esto, la definición de cada uno de los parámetros.
Bien. Coloquen de título, parámetros valor. Me olvidé el acento acá en parámetros, pónganselo ustedes, porque entonces, parámetros valor, dos puntos. Dos puntos. Los parámetros valor son parámetros unidireccionales. Que se utilizan para proporcionar información a un procedimiento. Coma. Pero no pueden devolver valores. Pero no Profe, pueden disculpe, devolver. Sí, ¿puede dictar desde el principio? sí. Los parámetros valor son parámetros unidireccionales. Ahí ya está, solamente me faltaba una palabra, me había quedado unidireccionales. Perfecto. Gracias. De nada. Que se utilizan para proporcionar información a un procedimiento. ¿Cómo? Pero no pueden devolver valores. Punto seguido. Si la palabra var no aparece delante del parámetro, si la palabra var no aparece delante del parámetro, formal, en un procedimiento, Pascal supone que el parámetro es tipo valor. Punto. Profe, no se escuchó nada. A ver, ¿dónde? Devolver valores, punto. Si la palabra var no aparece delante del parámetro formal, en un procedimiento, Pascal supone que el parámetro es su parámetro valor. Punto seguido.
¿Estamos? Punto seguido. En la llamada al procedimiento, el valor del parámetro se pasa a la variable que represente el parámetro actual. Punto. ¿Que represente? El parámetro actual. Punto. Punto seguido. Este valor puede ser modificado dentro del procedimiento. Profe, ¿me repetís, por favor? Sí. Este valor puede ser modificado dentro del procedimiento. Coma. Pero su valor no puede ser devuelto al programa o procedimiento llamador. Punto. Punto y aparte. Esto no lo copié. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente el parámetro valor proporciona información. ¿Se la va a dar a quién? Al parámetro ficticio. O sea, esa es su única función. No devuelve nada. Y ahora debajo colocamos parámetros variables. Y entre paréntesis coloquen por referencia. Dos puntos. Con la palabra reservada var, antes del identificador, punto. Con la palabra reservada var antes del identificador, punto. Seguido. Se utilizan para recibir o transmitir valores
entre el procedimiento y el programa llamador. Punto. Bien, punto aparte. Ahora vamos, coloquen de título. Algunas reglas a seguir para utilizar uno u otro tipo de parámetro. Dos puntos. Bien. Pongan debajo. 1. Si la información que se pasa al procedimiento no tiene que ser devuelta fuera de este, coma, el parámetro puede ser parámetro valor. Y entre paréntesis coloquen de entrada. Dos. Si se tiene que devolver información al programa llamador, si se tiene que devolver información al programa llamador, coma, el parámetro formal debe ser un parámetro variable. ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí. Si se tiene que devolver información al programa llamador, el parámetro formal debe ser un parámetro variable. Y entre paréntesis pongan de salida. Tres. Si la información que se pasa al procedimiento debe ser modificada,
y se devuelve un nuevo valor, coma, el parámetro formal que representa a esa información debe ser un parámetro variable. Y entre paréntesis coloquen E barra S. Y cuarto y último, para pongan Pascal, también acepta parámetros constantes y parámetros precedidos por var y sin tipo. Punto seguido. Acepta cualquier valor que se le pase. Punto seguido. No es recomendable utilizarlos, ya que el compilador no controla su contenido. Bien, punto. Entonces, esas serían, digamos, reglas o si quieren recomendaciones, ¿ah? Para cuándo debemos utilizar algún tipo de parámetros o no. Bueno, antes de hacer un recreo, porque hoy vinimos, vamos a dictar lo último que nos queda,
que son algo que ya mencionamos, que son los tipos de variables, ¿vale? Entonces coloquen como título, variables locales y globales. Bien, esto ya lo mencionamos, ¿no? Dos puntos. Variable local es declarada dentro de un procedimiento. Y está solo disponible dentro del mismo. Punto seguido. Su valor se pierde una vez que el subprograma termina su ejecución. Punto aparte. Una variable global que se declara en el programa principal puede ser utilizada en el programa principal y en los procedimientos. Punto aparte. Y coloquen, no es aconsejable modificar el valor de una variable global que no es un parámetro en un procedimiento. O función. Punto. Debajo, regla práctica. Evitar utilizar variables globales dentro del procedimiento. Punto. Seguido. Utilizar parámetros que mejoran
la legibilidad del programa. Punto final. Entonces, esto no lo copien, y lo que veníamos diciendo de la diferencia entre las variables locales y globales. Si bien las variables globales, como su nombre lo indica, puedo utilizarlo dentro de un procedimiento de una función, lo conveniente es, digamos, no modificar su valor. Si tenemos que utilizar ese valor y modificarlo, nos movemos con variables locales. Porque, digamos, el tema es que puede traer a confusión, que Pascal puede manejar el mismo nombre de variable dentro de un procedimiento o función y fuera, y son variables distintas. O sea, puedo tener una variable global que se llame A y una variable local que se llame A y son distintas variables. Entonces eso, obviamente que para desarrollar o programar, se llama la confusión. Por eso es, digamos, que es conveniente trabajar separado, ¿no? Como siempre decimos, ordenado, por eso la utilización de funciones y procedimientos nos permite dividir un programa en módulos. Por eso decíamos el concepto de divide y vencerá. Digamos, programas más pequeños que cumplen determinada función, y por supuesto que en el momento de revisarlos, o tener que actualizarlos, o tener que hacer un release, lo que fuera, es más sencillo. Bueno, vamos a hacer una cosa, hacemos un recreo y vemos algunos ejemplos de procedimientos, que es lo que nos falta ver. Así que bueno, hacemos 15, 20 minutos y nos juntamos de nuevo. Bueno. Listo.